Iniciamos grabación de webinar Dinámicas de Grupo. Hola, buenos días. Para quienes no me conocéis, soy Inés Domínguez, parte del equipo de gestión de talento de Cluster IDIA. Y bueno, muchas gracias por asistir hoy al webinar en el que os vamos a dar unos pequeños consejos acerca de cómo afrontar una dinámica de grupo. Antes de nada, bueno, considero que es interesante, sobre todo para aquellas personas que no nos conozcáis o que nos estéis empezando a conocer, presentar muy brevemente al clúster. Nosotros somos una asociación de investigación, desarrollo e innovación en Aragón. Somos un clúster horizontal integrado por empresas y por instituciones con presencia en Aragón. Iniciamos nuestra actividad en el año 2004 y, bueno, pues para que os hagáis a la idea, pues las empresas asociadas a IDIA facturaron globalmente más de 14.000 millones de euros en el año 2016, empleando a más de 67.000 personas. Desde luego, si hay algo que caracteriza al clúster es la apuesta por la innovación tanto en procesos, en productos, en organización y en mercados. Y en lo que a nuestro caso refiere, pues bueno, apostamos por la innovación en la gestión del talento, en la formación y en la apuesta por los equipos humanos. Comentaros muy brevemente, bueno, algunas de las personas que estáis en la sesión ya formáis parte de los programas de empleo en los que participamos desde el clúster. Mencionamos en este caso el programa de jóvenes, el programa experimental de jóvenes financiado por INAEM, en el que, bueno, pues tenemos la oportunidad de formar y capacitar tanto en TIC como en búsqueda de empleo, en habilidades de búsqueda de empleo, a 150 jóvenes de todo Aragón, de Huesca, de Zaragoza y de Teruel. Y en el programa PYME y Ocupados, en el que tenemos la posibilidad de trabajar con 120 personas trabajadoras de Zaragoza, en este caso de la provincia de Zaragoza, que, bueno, tengan posibilidades de mejorar y quieran mejorar su situación laboral. Si vosotros, bueno, podéis reunir los requisitos de los programas, que no me voy a extender mucho en este momento, pero en el caso de jóvenes sería jóvenes que no estén trabajando ni estudiando en estos momentos y sí en búsqueda de empleo. Y, bueno, pues ocupados, lo que os decimos, personas que quieran apostar por la mejora en su empresa o fuera de ella, ¿vale? Bueno, pues simplemente si vosotros tenéis este perfil y no estáis participando en nuestros programas o sabéis de alguien a quien le pudiera interesar, por supuesto, ya sabéis dónde estamos. Y sin más dilación, le dejo paso a Silvia para que nos explique los objetivos de esta sesión de hoy. Gracias, Inés. Pues os voy a compartir la pantalla. ¿Vale? Y entonces, los objetivos de nuestra sesión, que hoy es de dinámicas de grupo, la hemos hecho pensando en situar las dinámicas de grupo dentro del proceso de selección como una parte de ese proceso de selección. Queremos definir qué es una dinámica de grupo y diferenciarla entre otras técnicas que también se utilizan dentro de un proceso de selección, conocer los objetivos de una dinámica de grupo, presentar diferentes tipos y ejemplos de dinámicas de grupo a los que los podéis enfrentar y daros consejos y recomendaciones para afrontar correctamente una dinámica de grupo. Vale, dentro de lo que es el proceso de selección, sabéis que es un conjunto de etapas o pasos que tienen como objetivo reclutar y seleccionar al personal más idóneo para un puesto de trabajo en una empresa. Es decir, empresas, reclutadores, seleccionadores utilizan una serie de herramientas para determinar quién es esa persona idónea, la persona adecuada para ese puesto de trabajo. Es decir, tienen que ver quién cumple los requisitos que han definido en ese puesto de trabajo, qué capacidades, qué conocimientos, qué competencias y qué aptitudes. Entonces, para ello, pues utilizan ciertas herramientas, ya sea, y entonces las utilizarán un tipo u otro según el proceso de selección que sea, si es más complicado, menos complicado, dependiendo del puesto, o si es una consultora la que realiza el proceso de selección.
Dentro de estas herramientas, que ya las vimos cuando hablamos de la entrevista de trabajo, pues podemos encontrarnos diferentes tipos de herramientas que se utilizan en un proceso de selección, desde pruebas profesionales, test psicotécnicos, pruebas de personalidad, las dinámicas del grupo y las pruebas de simulación, que es lo que hoy nos ocupa, y las entrevistas de selección que todos conocemos. Entonces, es importante que diferenciemos entre 3 técnicas que evalúan a candidatos convocados en grupo, ¿vale? Que serían la entrevista grupal, la dinámica de grupo y el assessment center. Son 3 herramientas que se pueden utilizar dentro de un proceso de selección que pueden confundirnos, pero tienen objetivos diferentes. Entonces, por ejemplo, la entrevista grupal son los departamentos de recursos humanos. Uy. ¿Alguien me ha solicitado el control? Vale, os vuelvo a compartir, ¿vale? Perfecto. Es lo que tiene estar en directo, no pasa nada. Vale, pues tenemos esa entrevista grupal en la que los departamentos de recursos humanos, ¿qué es lo que hacen? Pues convocar en un grupo a todos los candidatos, en donde a modo de rueda cada participante pues se presenta, explica algunos detalles de su experiencia, razona motivos por los que se quiere presentar a este proceso de selección. Y entonces, en esa entrevista grupal permite que el entrevistador o el seleccionador observe las habilidades comunicativas que tiene esa persona, la presencia o la imagen que da dentro de un puesto de trabajo, ¿vale? ¿Qué podemos conocer también? Conocer de modo abreviado sus aspectos del currículum que luego se van a evaluar en fases posteriores. Aquí puedes defender cuáles son esas características que tú tienes, esas competencias, pero de un modo muy introductorio. ¿Para qué sirve? Para descartar a algunos de los candidatos, pero lo que os he comentado no es algo que evalúe objetivamente el potencial real de una persona, simplemente es esa primera impresión que realmente sí que te permite decir, uy, este candidato seguro que no cumple con lo que yo estoy marcando en mi proceso de selección, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Pues para ahorrar tiempo y recursos a la empresa, porque te da pistas de una manera muy rápida de mucha gente a la vez. Después está la dinámica de grupo, que sería ir un paso más allá de lo que es la entrevista grupal. También es una agrupación de candidatos que ya están preseleccionados porque el currículum encaja en lo que nosotros estábamos buscando, pero además se les hace participar, además de en esas dinámicas de presentación como lo que sería la entrevista grupal, se les hace participar en casos de ejercicio, casos prácticos o ejercicios de simulación, ¿vale? Entonces, los ejercicios se plantea, pues eso, una información preliminar y las personas del grupo deben alcanzar un objetivo. Los participantes debaten en un tiempo límite pues las soluciones que cada grupo plantea, las propuestas que hacen cada uno de los grupos y cómo resolverían ese caso. Suele durar entre 30 y 90 minutos. 90 como mucho, normalmente son de 30 y 60, pero hay algunas que se pueden extender más según la dificultad que tenga el ejercicio. Y los observadores de la empresa pues evalúan algunos conceptos claves que serían para el puesto, que serían unas competencias que son lo que buscan evaluar en estas dinámicas. Sería, por ejemplo, cómo nos comunicamos, si hemos participado o no hemos participado, el trabajo en equipo, cómo nos desenvolvemos dentro de un equipo, si nos hemos planificado dentro del equipo nuestra manera de actuar, qué decisiones hemos tomado y cómo las hemos tomado y cómo hemos analizado esa información. Esas son algunas de las competencias que se pueden ver en las dinámicas de grupo. Entonces, al reclutador, que es lo que le permite observar y registrar pues, los comportamientos de los candidatos, y aquí ya sí que te permite descartar a aquellos que nos ajustan a las expectativas. Ya aquí sí que podemos evaluar mejor, no como hemos hablado antes en la entrevista grupal, que era un poco más superficial la información que tienes. Y luego está la tercera parte, que sería ese assessment center o lo que se llaman entrevistas de evaluación situacional, que sería ir todavía un paso más allá en lo que serían los procesos de selección en los que unen a varias personas. Pueden ser, en este caso, de varios días, no solamente se hacen en un día, puede ser una serie de contextos similares a las funciones que se desempeñan en el puesto de trabajo para ver exactamente cuál sería su potencial dentro de un puesto de trabajo, del de una persona. Entonces, las características serían multiparticipante también, como los anteriores, entre 5 a 8 o 10 aspirantes, multiobservador,
En este caso, hay más observadores por aspirante, tanto en la entrevista grupal como en la dinámica de grupo suele haber 1 o 2 observadores, mientras que en el Assessment Center tenemos un observador para cada 2 o 4 aspirantes y luego pues, se elabora un informe de lo que cada observador ha visto de cada aspirante. Y lo otro que es característico del Assessment Center es que es multiprueba. Al contrario que en la entrevista grupal, en la dinámica de grupo, que solo suele ser una única prueba en la dinámica de grupo, aquí pues pueden incluir ejercicios tanto individuales como dinámicas, como entrevistas, roleplay, un estudio de casos en concreto, pruebas de carácter psicológico, test psicotécnicos. Es una multiprueba que está ideada pues, para tener todos los datos necesarios para ver si esa persona es apta para el puesto y el potencial que puede desarrollar en un futuro, ¿vale? Entonces hay cosas, actividades que se proponen incluidas como comidas con directivos, cómo serían para ver cómo se desarrollaría, exposiciones orales de proyectos, simulacros de un día laboral para ver cómo te podías desarrollar, ¿vale? Entonces, esas son las tres técnicas diferentes dentro de lo que es una... Dejo de compartir. Dentro de lo que serían las herramientas que se pueden utilizar para detectar quién es el candidato adecuado relacionadas con unir a gente en un mismo proceso a la vez, ¿vale? Esas tres. Entonces, ahora dejo a Inés con la parte ya más conceptual de lo que es una dinámica de grupo para centrarnos un poco en nuestra herramienta. La dinámica, muchas gracias Silvia. Nada. La dinámica grupal, como muy bien nos ha introducido Silvia, es parte del proceso de selección. Evidentemente es una parte fundamental. Es un tipo de entrevista en la que lo que se realiza es la evaluación de varios candidatos al mismo puesto. Se reúnen para resolver un tema o problema planteado por el entrevistador o entrevistadora en un tiempo estimado entre 30 y 60 minutos, de tal forma que las personas participantes deben mostrar sus diferentes puntos de vista y llegar a una solución de manera grupal y consensuada. Evidentemente, no solo se valora el llegar a ese resultado, a esa solución, sino que mientras dura la actividad se valoran pues, la forma de comunicar, cómo es el lenguaje corporal de cada una de las aspirantes, la capacidad de escuchar, de diálogo, cómo saben trabajar en equipo, si son capaces, si tienen esa capacidad de persuasión, incluso bueno, pues, el poder y la habilidad en la toma de decisiones, la creatividad. Bueno, pues evidentemente para los participantes lo que permite es exponer las aptitudes y competencias ante algunos supuestos que se pueden dar en el trabajo en equipo, ¿vale? Al final no deja de ser una prueba de trabajo en equipo en el que, bueno, pues se van a evaluar aquellas aptitudes que son necesarias para el puesto o los puestos concretos. Permite mostrar, el grado de educación, de respeto, sinceridad, empatía que se puede mostrar hacia el resto del equipo. Y para las personas que están reclutando, pues bueno, es una buena manera de conocer la actitud, la conducta, el talento de los candidatos y permite descubrir qué características tiene cada persona y cómo se desenvuelve cuando tiene que trabajar en un grupo. El objetivo de la dinámica, bueno, pues siempre es observar las reacciones y el comportamiento de los aspirantes ante ciertas actividades y juegos. Gracias a estos juegos de dinámica de grupo se pueden observar los roles que adoptan los candidatos y se analizan las actitudes de los mismos. De forma que voy a compartir ahora con vosotros la pantalla y podáis ver. Vale. Pues efectivamente, el entrevistador pues bueno, puede conocer la personalidad, detectar las habilidades y observar cómo razona cada una de las personas que participan en el proceso de selección. En cuanto a los tipos de dinámica de grupo, Silvia os va a hacer una breve diferenciación de cada uno de ellos. Vale, bueno, si quieres, iba a decir que si querías compartirás tú la pantalla, pero da igual. Comparto yo otra vez. Uy, ahora. Vale, pues ahora, una vez que conocemos ya el concepto de dinámica,
podemos ver que hay diferentes tipos de dinámicas dependiendo pues, del número de participantes y del tipo de reacción que se busque entre esos participantes. Aquí os hemos puesto 4 conceptos, o sea, 4 tipos básicos, ¿vale? El que sería dinámicas de presentación, en la que los candidatos pues, se presentan ante el resto de los candidatos y los seleccionadores valoran su originalidad y su nivel de confianza, ¿vale? En sí mismos. Por ejemplo, en Frutos Secos del Rincón es muy normal este tipo de dinámica. En el tema de cuando hacen las entrevistas de trabajo, hacen entrevistas grupales y una de las cosas que hacen es esa dinámica de presentación. Dentro de las dinámicas de grupo de cohesión, pues aquí se plantea que esto es lo más normal, un problema a resolver y los candidatos deben interactuar entre sí para solucionarlo y pues eso, plantear qué se haría, qué toma de decisiones van haciendo a lo largo de todo el proceso de la dinámica. La dinámica de resolución de conflictos, que junto con la de cohesión son las dos más normales, son muy parecidas, que estas son las que normalmente se hacen en las dinámicas, en los procesos de selección, que es, se plantea una situación y tienes que llegar a una solución. Entonces, generalmente, en la de resolución de conflictos, lo que se valora es el nivel de negociación y persuasión que cada uno de los participantes ha mostrado durante la negociación de ese conflicto. Y luego están las dinámicas de grupo de evaluación, en las que se evalúan las habilidades que poseen los candidatos cara a un puesto de trabajo determinado, ¿vale? Esto es la teoría. Entonces, para ser más concretos, métodos y técnicas que se utilizan en las dinámicas de grupo, podemos utilizar, por ejemplo, el brainstorming o la lluvia de ideas. Entonces, una técnica grupal que fomenta la imaginación con el objetivo de que los candidatos muestren su creatividad. Esta se hace si lo que están buscando es una persona creativa. Entonces, esto es una manera de ver que realmente las personas que tenemos en ese proceso de selección son creativas y tienen esa facilidad, ¿vale? Permite formular multitud de ideas de manera libre, por si no lo conocéis, espontánea y original, sobre un tema específico. Entonces, luego los participantes deben alcanzar un acuerdo con relación a un tema establecido. Lo importante de las dinámicas es que luego siempre tiene que haber un acuerdo. Puede haber una parte individual en la que tú lanzas tus ideas, las defiendes y haces un poco, motivas porque tú tienes esa idea, pero luego siempre tiene que haber un consenso. Y eso es lo importante de las dinámicas de grupo. Escuchar lanzar nuestras ideas, escucharlas de los otros y luego llegar a un consenso. Otro tipo de técnica dentro de dinámica de grupo es la técnica del panel. Es una práctica que se reúne entre 4 y 6 personas en la que cada candidato presenta y aborda un tema, un aspecto de un tema, ¿vale? Tras haber expuesto cada uno su punto de vista, el resto de los participantes pueden completar la información para enriquecer los conceptos del grupo. Esto es lo que os he comentado antes. Alguien dice algo individual, pero luego el grupo tiene que comentar y enriquecer. Y después, pues, hacen preguntas para dar respuestas a aquellos aspectos que no se han aclarado. Entonces, el entrevistador lo que va a pedir es un resumen de las ideas más destacadas de cada uno de los presentes. Y se valora, pues, sobre todo la claridad de exposición y la capacidad para hablar en público. Pero también lo que os he comentado, la capacidad de ese trabajo individual, el trabajo en grupo para llegar a ese consenso y para llegar a ese resumen de ideas. Otra posible técnica dentro de una dinámica de grupo es la técnica del debate. Entonces, es un método en el que se participan normalmente 2 personas, pero pueden ser más, para tratar un tema desde posiciones enfrentadas. Entonces, los candidatos son previamente conocedores de cuál es su postura, ya sea a favor o en contra. Pero eso tenemos que tener en cuenta que igual te toca defender la parte a favor, mientras que tú realmente estás en contra, pero tienes que ser capaz de demostrar y de defender la parte contraria. Entonces, tienes que defender argumentos de una manera clara y concisa y se tiene en cuenta, pues, esa capacidad de análisis y de persuasión. Entonces, dentro de la entrevista, dentro de lo que es el selección, se va cogiendo uno u otro de las técnicas dependiendo de lo que se vaya buscando. Otra técnica, por ejemplo, es el roleplay o el juego de roles. Esta es una de las más normales en los procesos de selección. En esta práctica, pues el entrevistador propone un escenario imaginario, un momento de crisis y tenemos que afrontar cómo resolverlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que nos asignan un rol concreto, entonces tenemos que tomar decisiones respecto al rol que nos han asignado que son determinantes para todo el grupo.
permite conocer reacciones de los participantes a determinadas situaciones y valora la capacidad de persuasión, habilidades sociales y adaptación. Esto es lo que voy diciendo desde de las anteriores técnicas. Trabajo individual, trabajo en equipo y el consenso es lo que se mide en todas las técnicas y todas las dinámicas. Otra posibilidad es el in-basket, que es una dinámica en la que se plantea a los candidatos una situación cotidiana del puesto de trabajo. Entonces deben afrontar a través de su experiencia propia y de sus conocimientos propios. Entonces es una oportunidad muy buena para aquellas personas que tienen experiencia demostrar ese bagaje profesional y esa capacidad de análisis que podemos tener. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta cuando se hace una dinámica de este estilo? Pues la capacidad de organización y la toma de decisiones, puesto que está relacionado con lo que nos podíamos encontrar en un día de trabajo normal, dentro de nuestro puesto de trabajo. Vale, pues ahora dejamos si quieres, a Inés sigue tú con la presentación puesta, Silvia. Vale, perfecto. Ya te voy pasando. Muchas gracias. Pues bueno, aquí simplemente lo que queremos es daros algunos de los ejemplos más típicos, porque al final, bueno, pues realmente las dinámicas de grupo suelen repetirse y si no es exactamente la misma o similar, bueno, pues al final digamos que los objetivos son parecidos. Pues bueno, uno de los ejemplos, la NASA, ¿no? Pues te ponen en situación de que vas con un equipo, aterrizas en la Luna y tienes que reparar tu nave en una base que está a 300 kilómetros. Te dan una lista con X objetos, pueden ser 15, pueden ser más, y tienes que enumerar por orden de importancia cuál te llevarías. De tal forma que en principio cada una de las personas participantes genera su propia lista y luego tiene que compartir con el grupo y tienen que llegar a un consenso de efectivamente cuáles son los objetos más importantes y, bueno, pues llegar a ese consenso. Otro ejemplo, pues la cárcel o la isla desierta, ¿no? Pues bueno, te llevan por distintas situaciones, pero el caso es que llegas a una situación en la que estás prisionero, tienes distintas rutas, distintos materiales y, bueno, tienes que ir eligiendo distintas opciones, ¿no? Con sus ventajas, con sus inconvenientes y, sobre todo, en esta dinámica lo importante es saber argumentar las elecciones que se van tomando, ¿no? Y como ya os ha explicado Silvia, pues bueno, siempre lo importante, pues cómo llegamos a ese consenso y qué papel determinante tenemos cada una de las personas del equipo. Otro ejemplo, pues bueno, la construcción de un centro comercial en una zona protegida, de tal forma que ya nos ponen, ¿no? Como en dos posiciones entre la construcción y el desarrollo urbanístico y económico y pues el conflicto de proteger ese espacio natural, ¿no? Ahí a cada uno se nos asignan distintos roles, pues me puede tocar el ecologista, promotor inmobiliario, ser un consumidor, un cargo político como un concejal. Y bueno, aquí cada participante debe defender la postura de su personaje, ¿vale? Ahí realmente la cuestión está en que tenemos que defender el rol de mi personaje, esté o no esté de acuerdo con esa postura, de tal forma que tengo que ser capaz de generar aquellos argumentos que defiendan la posición de ese personaje que me han propuesto, ¿vale? Otro ejemplo de dinámica, bueno, pues aquellas en las que tengo que debatir sobre situaciones similares a las que puedo encontrar en mi puesto. Como habéis comprobado, bueno, las situaciones en las que nos sitúan en los casos anteriores, bueno, son situaciones muy ficticias. Bueno, tenemos que hacer un alarde de imaginación, pero al final siempre salen a relucir nuestros valores y nuestra forma de pensar. En este caso, bueno, pues ya estoy aplicando directamente a un caso concreto al que podría enfrentarme en mi trabajo, ¿no? Pues en el caso del cliente enfadado, pues bueno, estoy trabajando en un banco, nos ponen en situación de estar trabajando en una oficina bancaria. Un cliente enfadado discute con el cajero y tiene que llamar a la persona que ostenta el cargo de jefe de zona, ¿no? Esta persona a quien dirige la oficina para ver qué es lo que ha pasado. Entonces, bueno, el objetivo de la prueba es ponerse de acuerdo
sobre qué hay que hacer con la persona que estaba en caja y el cliente, ¿no? Ver cómo gestionar ese conflicto que se ha generado. Otro ejemplo en el que sobre todo se busca descubrir a la persona que mejor comunica, porque bueno, evidentemente cada tipo de dinámica va orientada a la búsqueda de un perfil determinado o de unas competencias determinadas para ese perfil. Y en este caso, pues el del molino, que es una dinámica no tan usual como otras, que consiste en que bueno, todas las personas participantes se pasean por la sala sin poder establecer comunicación verbal entre ellos, ¿vale? Deben escribir un mensaje en el que transmiten bueno, pues aquello que quieren comunicar, ¿vale? Y cada candidato o candidata debe intentar restablecer contacto con otra persona con la que le gustaría mantener un encuentro. Cuando esa persona acepta, se sitúan uno frente a otro y deben expresar de forma no verbal ese mensaje. Después, evidentemente, se pregunta al receptor del mensaje qué es lo que ha entendido, ¿no? Y de esa forma se puede saber si ha sido buena la capacidad de comunicación, cómo ha funcionado, ¿no? Además, pues evidentemente la empatía, ¿no? No solo la persona que comunica, sino la persona receptora del mensaje. Se valora en esta dinámica, bueno, pues la rapidez para encontrar la pareja idónea, la elegancia, es decir, cuál es el estilo de comunicación, ¿no? También la originalidad, la capacidad de expresión, por supuesto, y, como os decía, también se valora la capacidad de interpretación de los gestos del otro, ¿vale? Aquí estaremos valorando tanto la capacidad de comunicación del emisor como del receptor del mensaje. Y pasando ya a la parte de ejemplos de dinámicas, pero ya aplicados a empresas, ¿vale? A casos reales, pues bueno, la verdad es que en estos momentos, bueno, aparte de que haya menos procesos de selección, bueno, pues la dinámica de grupo es una parte de la selección que en estos momentos no se está realizando por motivos obvios, pero que muchas empresas consideran como parte fundamental de su proceso de selección. Desde luego es una forma pues bueno, más rápida de conocer a un grupo de personas, ¿no? Como ya antes os ha comentado Silvia, y cadenas como por ejemplo la de Vips, sí que dentro de su proceso de selección personal tiene una fase en la que está establecida la dinámica de grupo, ¿vale? Evidentemente aquí lo que se busca es que, bueno, es conseguir... Dime, Silvia. Una que te había pasado, que perdón. No pasa nada. Lo que se busca sobre todo es la autenticidad, es decir, evitar pues bueno, esa preparación que llevamos a una entrevista individual y el hecho de que en una entrevista individual estamos siempre pendiente de cómo hablamos, cómo nos movemos frente a esa persona o personas que nos están entrevistando, pues evidentemente en una dinámica de grupo en la que hay muchos actores, hay muchas personas a mi alrededor, es más fácil que actúe de una forma natural. Eso es lo que se busca, ¿vale? Que buscan cómo soy capaz de comunicarme en un entorno totalmente normal, ¿vale? Y bueno, en este caso Vips utiliza la dinámica de grupo en una fase ya final del proceso de selección, ¿vale? En este caso, pues bueno, sobre todo se utiliza para asignar las vacantes ya en función de las habilidades demostradas. En otros casos, pues bueno, se utiliza en otro proceso. Por ejemplo, en Mercadona, pues bueno, es una parte del filtro de los candidatos, ¿vale? Para pasar o no a la entrevista personal, pues bueno, pueden reunir a 10 personas en una dinámica de grupo y de ella, pues bueno, pueden extraer a 3, 4 personas que pasen a la entrevista personal, ¿no? Aquellos candidatos y candidatas que les resulten más interesantes. Sobre todo, pues bueno, lo que se evalúa siempre es la capacidad de trabajar en equipo y las habilidades resolutivas de cada candidato, ¿vale? Evidentemente, en función del ejemplo de dinámica que nos hayan pasado, estaremos buscando unas competencias u otras. Y bueno, en el caso de Deloitte, que es una de las empresas que forma parte del clúster, pues bueno, también propone dinámicas de grupo en la que demostrar habilidades para trabajar en equipo, ¿no? Y las preguntas pues requieren
desde luego, creatividad e ingenio, ¿no? Al final, cada una de las empresas lo que busca es, bueno, pues aquellas competencias que luego vamos a necesitar a la hora de trabajar en su empresa, ¿no? Y, bueno, aquí cada candidato deberá defender su postura, ¿no? en un debate de unos 30 minutos. Evidentemente, cada empresa luego estas técnicas las utiliza en función del puesto que está seleccionando y del momento en el que está su empresa. Pero bueno, desde luego las bases siempre son comunes. Y ahora dejo a Silvia que continúe con el desarrollo de la dinámica. Sí, gracias, Inés. Pues mira, ahora vamos a, ya hemos hablado a lo largo de estos minutos de cómo se desarrolla una dinámica, pero vamos a centralizarlo un poquito más. Vamos a unir todas las ideas que hemos ido dando. Entonces, ¿cómo se desarrolla una dinámica? Pues en general, pues se reúne a un grupo limitado de personas. Nunca se suele poner juntar a más de 10 personas porque entonces la observación no se desarrolla bien, ¿vale? Entonces se unen en un despacho, sala de reuniones, normalmente alrededor de una mesa, ¿vale? Entonces estos participantes pues escogen tu asiento. Normalmente les dan una ficha donde tienen que escribir nombre y el nombre. Yo ahí os he puesto un consejo en el que pongáis nombre y apellidos, no diminutivos ni motes, ¿vale? Que hay veces que se ven esas cosas, nombre y apellidos, para que si hay alguien más que se llama como tú, porque tú todavía no lo sabes, os puedan diferenciar. Entonces, una vez que estamos todos identificados, a continuación los observadores, que normalmente son un mínimo de 2, plantean un tema, un debate que puede ser de temática diversa, una situación ficticia, que si habéis hecho alguna dinámica de grupo o si habéis visto las que os hemos planteado, suelen ser de lo más variopinto, no suele ser una situación normal, sino situaciones que os hacen pensar, que os hacen estar de acuerdo o en desacuerdo con una situación que plantean un tanto peliaguda. Entonces, esa situación puede estar relacionada con la actividad de la empresa o no. Aquí os hemos puesto que puede ser en temática diversa, situación ficticia relacionada con la actividad de la empresa. A veces no. Hay muchas dinámicas de grupo que son situaciones extrañas que nos las plantean para ver, eso sí, cómo luego nuestras actitudes las podemos trasladar a esa empresa, eso sí. En el término de aproximadamente una hora, el grupo tiene que intentar solucionar y aportar ideas al caso planteado. Lo que os hemos comentado normalmente, primero la parte individual en la que cada uno reflexiona, plantea ideas y las defiende, una parte de grupo en la que se expresan, se plantean y hay un consenso para llegar al final. Entonces, mientras tanto, durante ese momento en el que estáis en grupo, pues está hablando, planteando, debatiendo, los observadores pues van valorando las aportaciones de los candidatos y se van tomando notas sobre cada uno de los participantes. Entonces, la finalidad no es encontrar una solución al caso planteado, o sea, que cuando veáis que os plantean un caso de lo más inverosímil, absurdo, que no sabéis y esto qué puedo hacer, no os preocupéis porque realmente la solución no importa mucho, sino cómo llegamos a esa solución que nosotros creemos que es la buena, ¿vale? Que nuestro equipo ha decidido consensuadamente que es la solución a ese problema. Todo esto es para ver realmente cómo nos comportamos, cómo se comportan los candidatos dentro de esa prueba. Entonces, para ello, los observadores van haciendo una ficha, una evaluación, van haciendo un check en el que van marcando pues qué van viendo durante ese desarrollo de la dinámica. Pues van marcando aspectos o rasgos o habilidades concretas que son importantes observar en esos candidatos porque van a ser importantes para el puesto que van a cubrir. Entonces, también es importante observar el rol que toma cada persona dentro del grupo de trabajo, porque nos indica cómo va a actuar y cuál va a ser su grado de implicación con los compañeros y, por lo tanto, dentro de lo que sería el trabajo. Entonces, conocer el papel que se desempeña cada candidato dentro del equipo es importante y es uno de los objetivos que buscan estas dinámicas de grupo. Entonces, tipos de ítems que evalúan los entrevistadores y los observadores de una dinámica de grupo. Pueden ser muchos, pero aquí os hemos puesto unos cuantos para que tengáis en cuenta
¿Qué es lo que se valora? Pues cómo nos hemos presentado al resto del grupo, si demostramos soltura para hacer esa presentación, si lo teníamos más o menos estructurado y tenemos nuestro perfil profesional y personal pues bien definido, qué capacidad de expresión oral tenemos, si nos expresamos bien, mal, qué palabras usamos, nuestro tono de voz, la cadencia en la hora de hablar, tanto la expresión verbal como la no verbal es importante dentro de lo que son los aspectos que se valoran en una dinámica. Si somos muy tímidos y si tenemos control emocional. Cada uno somos como somos, evidentemente, pero con la timidez no se llega a ningún sitio. Entonces tenemos que intentar que en estas dinámicas de grupo no nos pueda esa timidez y controlar esas emociones de nerviosismo, que es normal tenerlas, puesto que estamos en un proceso de selección, pero tenemos que intentar controlarlas. Lo mismo esa pasividad, si somos pasivos o dinámicos dentro de esa dinámica de grupo. No es lo mismo una persona que está simplemente haciendo bulto en una dinámica, diciendo sí a todo sistemáticamente sin opinar, que alguien que es dinámico, ve soluciones, plantea posibilidades, defiende sus ideas. Eso es lo que se busca dentro de una dinámica de grupo. También se valora el grado de cooperación. No vale simplemente con que nosotros digamos y digamos ideas y no escuchemos al resto del equipo, no cooperemos con el resto del equipo. Entonces, todo eso también es importante tenerlo presente, que no vale con que en nuestra parte individual sea muy bueno el trabajo, si luego el trabajo de grupo no lo hemos hecho adecuadamente. También se valora el liderazgo. Eso es uno de los roles que podemos asumir, que luego los comentará Inés, pero es una de las cosas que sí que se mira dentro de una dinámica de grupo, que se tiene en consideración. Si eres de las personas que tira del grupo o si por el contrario eres de los que se deja arrastrar y a todo dices que sí sin intentar poner tu granito de arena o sin dar tu opinión. Esa capacidad de organización. Al fin y al cabo somos un equipo, tenemos que llegar a un objetivo porque nos plantea la dinámica así. Tenemos que ser capaces de organizarnos tanto individualmente como equipo para conseguir en el tiempo que tenemos llegar a esa solución. No sirve de nada que pensemos que vamos a llegar a una solución si nos hacen falta 3 horas cuando nos han dado solamente 30 minutos. Tenemos que trabajar con el tiempo que tenemos y por eso tenemos que organizarnos. Tenemos que demostrar ese trabajo en equipo, esa capacidad de trabajo en equipo, porque es una de las cosas que se evalúan y que se observan por los entrevistadores. Entonces, si nosotros lo que decimos, trabajamos muy bien individualmente, pero en equipo no hacemos nada, mal, no tenemos una buena puntuación dentro de ese ítem. Y lo mismo el tema de introversión, ser introvertido o extrovertido, que va también con el tema de la timidez. Cada uno somos como somos, evidentemente, y no vamos a cambiar por una dinámica de grupo, pero tenemos que intentar mostrar la imagen que luego tendremos también en nuestro puesto de trabajo. Si somos muy introvertidos y no participamos en la dinámica, no participamos en la toma de decisiones, tendremos una valoración negativa respecto al resto de nuestros compañeros. Entonces, esto en general es un poco lo que se valora dentro de una dinámica de grupo. Una de las cosas que os hemos dicho es en el tema de los roles, que creemos que es importante destacar qué tipo de roles podemos desempeñar. Entonces, ahora Inés se va a centrar un poquito en explicar esos roles que podemos ver dentro de una dinámica de grupo. Efectivamente, pues como ya nos va adelantando Silvia, depende mucho de cuál sea mi posición mi postura frente a ese grupo, ¿no? ¿Qué roles podemos destacar, ¿no? Pues en primer lugar, bueno, pues el opinante, ¿no? La persona que simplemente expone cuál es su posición, se centra en sus propios argumentos, en sus propios valores y no hace énfasis sobre la información, sobre los hechos. Bueno, normalmente la persona que actúa de esta manera pues, denota capacidad de participación y plena confianza en sí mismo, ¿vale? Otra posición, bueno, pues la de coordinador o la de coordinación pues de aquella persona que trata de organizar, ¿no? Según van exponiendo las demás personas del participantes, pues bueno, digamos que recoge todas esas exposiciones y las ordena de forma clara, ¿no? Y presenta pues una breve situación, ¿no? de cómo está cada una de las opiniones.
desde luego, la persona que actúa como coordinador denota ser una persona con decisión y responsable, ¿no?, de sus actos. Otro tipo de rol que podemos asumir en la dinámica de grupo, pues la de orientador, que es la persona que define cuáles son los objetivos del equipo de trabajo y la dirección que debe seguir para conseguirlos. Normalmente, bueno, pues hay personas que ya conocen cuál es el objetivo de una dinámica de grupo y lo notas enseguida, porque en el momento en el que das paso a la comunicación entre los participantes del equipo, enseguida dice, venga, sí, vamos a organizarnos, vamos a hacerlo de esta manera, la primera persona que da ese paso, ¿no? Normalmente también señala cuando el grupo no está dando los pasos acordados, cuando se desvían del objetivo que tienen, ¿no? Y, bueno, pues normalmente este papel lo suelen ejercer personas con iniciativa, con capacidad de toma de decisiones, con habilidades en esa toma de decisiones. Hay otro papel que puede ser el papel evaluador, que es de las personas que, bueno, que van recogiendo también los logros de la misma forma que lo hacía la persona que ejercita el rol del coordinador, pero con un plus. Evalúa además los logros que van consiguiendo, ¿no? Y cuando lo que pasa es que aquí también, cuando no está de acuerdo con las posiciones de otros participantes, las pone en cuestión. Este rol, pues bueno, sobre todo es propio de personas que tienen una plena convicción de sus ideas, de sus actos, con una gran capacidad de análisis, pero bueno, evaluando, digamos, con un valor superior sus propias ideas. El rol de estimulador, pues bueno, es de aquellas personas que ensalzan las aportaciones del resto, ¿no?, que está pendiente a lo que dicen los demás. Incluso, bueno, cuando percibe que hay alguna persona que no ha expresado su opinión, pues le anima a aplicarlas, ¿vale? Normalmente, bueno, pues hay personas que quieren destacar dentro del grupo por su afán conciliador y está pendiente siempre de lo que los demás van comentando, ¿no? Expresa siempre comprensión y aceptación por los distintos puntos de vista, por las distintas actitudes y, sobre todo, lo que demuestra es una gran capacidad de escucha activa, ¿vale? Otro rol, bueno, pues un poco similar es el rol conciliador, ¿no?, que actúa moderando las distintas posturas, las distintas opiniones, y en el momento en el que hay, bueno, porque en las dinámicas de grupo, los que habéis participado ya lo sabéis, que bueno, según cuál sea la temática de la dinámica de grupo, pues puede llegar a existir un grado de tensión importante, ¿no? Y bueno, la persona conciliadora evidentemente lo que trata es de relajar tensiones y controlar las emociones de los demás. Normalmente son personas tranquilas, con gran capacidad para trabajar en equipo y alta estabilidad emocional, ¿vale? Los roles en una dinámica que desde luego en ningún momento aconsejamos, pero que es cierto que a veces surgen, ¿vale? Es el rol agresivo. Bueno, pues hay personas que tienen desde casi el primer momento una actitud provocadora, violenta. Evidentemente, cuando hablamos de violenta, hablamos de violencia verbal o más actitudinal, más bien dicho, que muestran continuamente la desaprobación por lo que dicen los demás, que simplemente les interesa su opinión y no las de los demás, atacando al grupo incluso, ¿no?, a veces con tono burlesco y, bueno, desprestigiando a los demás, ¿vale? Este rol, pues bueno, evidentemente es propio de personas que no saben gestionar sus emociones y que no tienen una correcta forma de comunicación. Otro rol que evidentemente no es aconsejable en ningún caso es el rol obstructor, que, bueno, que es el de aquellas personas que siempre están ofreciendo un pensamiento negativo, ¿no? Bueno, todo lo que va surgiendo le parece mal, pues esto no nos va a salir, pues no nos da tiempo, pues, ¿vale? Es una actitud que evidentemente ralentiza el proceso. Lo que hace es generar nuevos problemas y no dar soluciones, ¿vale? Normalmente son personas que no tienen capacidad resolutiva y evidentemente no saben cómo trabajar en un equipo.
ahora, bueno, os voy a dejar que Silvia os avance algunos consejos, ¿no? Para superar una dinámica de grupo. Vale, gracias, Inés. Pues sí, ya hemos hablado un poquito pues, de qué es lo que se valora dentro de las dinámicas de grupo, qué roles podemos tener, pero lo importante es qué consejos os podemos dar desde aquí para la dinámica de grupo una vez que conocemos y comprendemos qué implica una dinámica de grupo. Lo que decíamos, dinámicas de grupo son métodos para predecir el comportamiento de los participantes que puedan adoptar en el lugar de trabajo. Por lo tanto, como candidato, tienes que dar tu mejor imagen, pero en las dinámicas de grupo eres tú quien la tiene que crear. ¿Cómo? Pues tenemos que proyectar a través de nuestra actitud y nuestras palabras una imagen correcta, que es la que realmente tenemos que tener en nuestro puesto de trabajo. Por eso tenemos que esquivar esos últimos roles que ha comentado Inés, porque son los que nos están buscando en un equipo de trabajo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la naturalidad es nuestro punto fuerte. Tenemos que mostrarnos tal y como somos. Tenemos que ser auténticos. Esto no quiere decir que no podamos llevar algo preparado, el tema de la dinámica, sabiendo exactamente qué es lo que se evalúa, intentando forzarnos a hablar, a participar, pero tenemos que ser nosotros mismos. No podemos estar fingiendo constantemente después de nuestro puesto de trabajo si no nos hemos mostrado tal como somos. Tenemos que pues aparentar un comportamiento que no te corresponda solo a ti, o sea, que no te perjudique a ti mismo el hecho de mostrarnos, pues eso, agresivos o todo es negativo. La espontaneidad es lo que permitirá que conozcan cómo eres de verdad, pero lo que os ponemos ahí es importante controlar nuestros impulsos, porque si tenemos ese impulso de ser negativos y de a todo decir que no y de que si nos plantean una dinámica en la que no estamos de acuerdo porque la temática que se trata nos enfada y nos cabrea y saca lo peor de nosotros, pues tenemos que intentar saber trabajar eso, ser naturales, pero hasta cierto punto. Tenemos también que controlar esos impulsos que tenemos. Lo que os decíamos, aquí lo importante es argumentar nuestras ideas. Tenemos que reflexionar y ser coherentes con nuestros comentarios. No podemos decir al inicio de la dinámica una cosa y cuando estamos llegando a las conclusiones plantear lo contrario. Ahí no tenemos coherencia. Además, estaremos interfiriendo en la solución, y que el equipo llegue a la solución que tenemos que plantear. Tenemos que decidir cuándo participamos y cuando participamos tenemos que aportar valor. O sea, intervenir por intervenir tampoco es positivo dentro de una dinámica de grupo. Tenemos que decir cosas que aporten y que tengan que ver con lo que estamos tratando y con llegar a esa solución. Debemos dar nuestra opinión y de una manera justificada. Tenemos que tener un criterio pues, de análisis, de determinación y aquí mostrar nuestra capacidad de persuasión. Lo que hemos dicho es que tenemos que defender nuestras ideas, pero hay alguien que nos las puede rebatir. Pues no pasa nada. Si nosotros hemos planteado una idea y la otra persona la rebate correctamente y hemos llegado a un consenso entre todo el equipo, pues no pasa nada. No, en este caso no se ha llevado mi idea, no es la que ha ganado, pero yo la he defendido correctamente. Es importante que aportemos soluciones y que no demos más problemas dentro de una dinámica de grupo. O sea que tenemos siempre que tener esa idea, argumentar ideas aportando soluciones. Tenemos que sacar el máximo partido a nuestra creatividad. Hemos dicho que la creatividad es una de las cosas que se tienen en cuenta dentro de las dinámicas de grupo. Entonces, tenemos que intentar que nuestros planteamientos, nuestros argumentos, pues sean eso, novedosos y creativos para que cuando pase por nuestro lado el entrevistador y está haciendo su evaluación, diga, ahí va, mira qué manera de plantear las cosas más original. Y así ya destacamos frente al resto del equipo. Entonces, para ello lo esencial es que no nos apoderen de nosotros lo que sería los nervios, ¿vale? Todos vamos a estar nerviosos, todos vamos a estar diciendo me estoy jugando parte de mi entrevista de trabajo, pero tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar relajados y entonces esto nos permitirá tener ideas más brillantes. Ya sé que es fácil decir que hay que estar relajado, pero todos hemos pasado por entrevistas, por dinámicas y echa una ya de verdad que luego ya se te quitan un poco ya los miedos porque se te va de la cabeza la idea de ¿y qué soluciones? ¿Qué soluciones? Que la solución es lo importante es cómo llegamos a esa solución y cómo estamos dentro de esa dinámica.
Tu imagen es tu carta de presentación, entonces tenemos que ser detallistas. Lo que comentaba Inés con ese rol de coordinador, de participador, tenemos que opinar nosotros, pero también tenemos que dejar opinar a los demás. Tenemos que intentar que todos hablen y participen. Dentro de esos detalles, no solamente lo que decimos, sino también cómo lo decimos, esa postura corporal, nuestro tono de voz, el estado de ánimo que transmitimos a los demás, todo eso son aspectos que también se valoran por el entrevistador. Entonces, tenemos que demostrar esas ganas de colaborar, esa ilusión por participar en la dinámica y lo que os decía, controlar las emociones. La actitud que nosotros mostramos es la clave para que esa valoración que están haciendo de nosotros sea positiva. Sé que lo que os pongo ahí de ilusión por participar en la dinámica, ilusión, ¿verdad? Uno no tiene, pero tenemos que transmitir como que es un proceso más de esto dentro de este proceso de selección y que no es un joder, una dinámica. Venga, pues ahora la dinámica en la que puedo demostrar todo lo que puedo aportar a esta empresa. Y lo que os decía, respetar a nuestros compañeros. Tenemos que tener una actitud respetuosa en todo momento. Tenemos que escuchar a los demás de manera activa, mostrando interés. No tenemos que actuar con hostilidad y lo que decíamos, evitar esos dos últimos roles, que es lo peor que podemos hacer dentro de una dinámica de grupo. Los participantes tenemos que tener claro que no son nuestros enemigos, o sea, están ahí en la misma situación que estamos nosotros para intentar conseguir ese puesto de trabajo, pero no tenemos que actuar con ellos de una manera hostil. Al contrario, es mucho mejor que el entrevistador y que el evaluador esté viendo que tú eres una persona que colabora con los demás, que intenta que todos participen, que dinamiza el grupo de trabajo. Ahora, una vez que hemos hablado de estos pequeños consejos, Inés os va a hacer un resumen de cómo hay que actuar en una dinámica, ¿vale? Para que nos queden esas ideas claras en la cabeza. Sobre todo, pues bueno, antes de llegar a la dinámica, pues bueno, daros los mismos consejos que para cualquier entrevista, cualquier parte del proceso de selección. Evidentemente, bueno, aunque sea una dinámica grupal, yo voy a ir vestida como iría a una entrevista, teniendo en cuenta el puesto para el que voy a optar y la empresa que es. Me voy a preparar conociendo todos aquellos datos de la empresa que sean susceptibles de ser conocidos y, bueno, pues sobre todo, ¿no? Llegar con tiempo y relajarnos y respirar hondo. Al final, bueno, tenemos que plantearnos que sí que es cierto que puede ser una prueba eliminatoria dentro del proceso de selección, pero bueno, también es cierto que es una oportunidad de dejarnos conocer tal cual somos, evidentemente pues limando aquellas cuestiones que entendamos que no son apropiadas para el proceso. Tenemos que tener claro que el observador, las personas que están encargadas del proceso de selección, tienen como objetivo seleccionar a aquellas personas que consideren mejores para ese puesto concreto. Desde luego, si nos mostramos excesivamente tímidos e inseguros, no daremos a conocer nuestro potencial. Bueno, mi primer proceso de selección con dinámica de grupo fue tan desastroso, empezaron a discutir tanto entre 3 o 4 personas que yo ni aparecí en esa dinámica de grupo. Yo estuve allí como un mueble más. Bueno, pues eso evidentemente hay que evitarlo, ¿no? Hay que darnos a conocer. Por lo menos hay que mostrar un poquito de ese potencial que podemos tener. Por otra parte, si damos una imagen excesivamente vehemente, interrumpiendo a los demás, imponiendo nuestra opinión, pues bueno, también vamos a dar una imagen negativa, ¿no? Ya que van a considerar que puedo ser un elemento de conflicto dentro de la empresa. Desde luego, la mejor opción es participar siempre activamente, ser educado, por supuesto, escuchando a los demás, pero al mismo tiempo defendiendo mis ideas. ¿Vale? Hay que encontrar ese término medio entre lo que yo opino y el respeto hacia las opiniones diferentes, ¿vale? Pero, como ya os ha dicho Silvia, si vemos que hay otra persona que tiene una idea mejor, bueno, que rebate lo que yo he expuesto, no pasa nada en reconocerlo. La capacidad, desde luego, de adaptación, la capacidad de trabajo en equipo
se manifiesta de esta manera. No se trata de, sí, venga, vale, me rindo, sino, oye, pues tienes razón, ¿no? Pues no me había planteado yo ese argumento y con ese argumento, pues bueno, puedo ceder en mi planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues tener en cuenta que sobre todo al final trabajamos en equipo. Hoy en día es muy difícil que podamos realizar un trabajo en auténtica soledad. Al final vamos a trabajar con otras personas de mi mismo nivel, con personas que estén en un nivel superior, con clientes posiblemente. Bueno, pues al final lo que más va a buscar esa empresa es una persona con empatía, con capacidad de comunicación, con capacidad de generar acuerdos y de cooperar, al final en todos los niveles de comunicación y de relación. Y bueno, tener muy claro sobre todo bueno, el tipo de puesto al que opto. No será lo mismo si es un puesto para coordinar un equipo, un puesto de responsabilidad, que un puesto de técnico. ¿Vale? Entonces, bueno, evidentemente en cada uno de los casos las competencias a buscar serán diferentes, pero en cualquier caso siempre la capacidad de trabajar en equipo. Y bueno, nada más por nuestra parte. Muchas gracias por haber participado, muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que cualquier duda nos tenéis a vuestra disposición, tanto a Silvia como a mí. Y bueno, nada más, esperar que podáis participar en un próximo webinar. Eso es, me sumo a las palabras de Inés, gracias por estar aquí. Esperamos que estas pequeñas ideas que os hemos lanzado en este webinar os hayan servido para aclararos un poquito en cuanto a lo que es una dinámica de grupo y cómo actuar dentro de esas dinámicas y considerarlas como parte de un proceso de selección que cada vez tiene más importancia, aunque ahora estamos en un momento de paréntesis por el tema COVID y que no podemos hacerlas, pero cuando todo vuelva a la normalidad volverán al ataque las dinámicas de grupo porque es algo que está muy de moda, porque permite ver a las empresas, a los entrevistadores, esa manera de actuar que realmente van a tener las personas dentro de un equipo de trabajo. Vale, entonces espero que os haya servido y veros en los próximos webinars. Vamos a ver y a las personas que participáis tanto en el programa PYME y Ocupados como en el PEG, pues bueno, comentaros que seguiremos trabajando en la temática de la dinámica de grupo. Sí, eso sí, porque claro, un webinar son para esas ideas que os tienen que entrar en la cabeza, pero luego cualquier duda, cualquier cosilla, las podemos trabajar individualmente, claro que sí. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna duda. Voy a mirar un momentito el chat. No, en principio no he visto ninguna consulta. De todas formas, lo que os decimos, nos podéis hacer las consultas ahora o si queréis a través del correo electrónico. Eso es. Por supuesto, las personas participantes en el programa en cualquier momento de los que hablamos. Nada, nos estáis dando las gracias, sobre todo gracias a vosotros por participar. Eso es, esperamos que os haya gustado y hasta la próxima.